Bueno, el tema que el Señor puso en mi corazón para trabajar en esta mañana, y ni sé por qué estamos trabajando en las cárceles, ¿cierto? Ya están los CDs para los que no los tenían, ya están los CDs de estos domingos y estos viernes sobre saliendo de las cárceles, de nuestras palabras, de las sentencias que traemos. Pero hoy el Señor nos lleva a que miremos una cárcel que veo muchos. ¿Por qué es tan importante salir de esta cárcel en esta mañana? Porque es una de las cárceles que no dejan avanzar en la vida, ni a nivel de relaciones, ni a nivel espiritual, ni siquiera a nivel en las áreas y en los dones y virtudes que Dios nos dio y talentos. Y hoy vamos a mirar sanando las heridas, digamos, la cárcel de las heridas. La cárcel de las heridas. No hay nada más duro y más difícil que estar encarcelado por heridas. Y como tenemos unos mecanismos, diríamos, emocionales y psicológicos, nosotros reprimimos el dolor para poder sobrevivir. Pero eso no quiere decir que esté solucionado ni que esté sanado. Pero hay una promesa. Primero vamos a mirar las promesas que yo quiero que los que están anotando, si no después en el CD, te las lleves para que las trabajes. Salmo 147. Salmo 147, versículo 3. Dígale que es una persona herida le cuesta adorar a Dios. Pierde la fuerza. Pierde el enfoque. Y la muerte entra. Mire, pongan en la parte militar, ¿algún herido puede funcionar? No. Funciona muy mal y muchos no pueden funcionar. Dice en el Salmo 147:3, el Señor sana a los que quebrantados de corazón y vendan sus heridas. El Señor que sana a los que están con un corazón roto y con un corazón herido. Ese es el sentido que está diciendo aquí el Salmo. Y sigue hablando de todo el poder de Dios y de todo lo que tiene Dios como el dueño de este universo. Entonces digan conmigo, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea que aquí vemos personas que están quebrantadas de corazón, pero también que están heridas. Una cosa es a nivel de intensidad y de gravedad. Hay unos que tienen unas heridas, pero hay unos que están muy heridos y muy rotos. Miremos también, bueno, ¿qué es una herida? Acá tengo anotado una definición de herida. Herida es una lesión penetrante producida en un cuerpo vivo por diferentes causas, por un choque, por un arma, por un objeto, por un golpe o por una ofensa, porque también miramos las heridas del alma. Y una herida que permanece mucho tiempo se vuelve llaga, o sea que se encona. Digan, una herida que pasa mucho tiempo se encona, y uno de los síntomas de una herida enconada en el alma, en el espíritu, se llama depresión, amargura, angustia, tristeza. Miremos Deuteronomio 17:5, otras promesas. Vamos a mirar las promesas primero. Deuteronomio 17:5. Diga, es urgente sanar. Urgente sanar. Deuteronomio 17:5, Deuteronomio es en el Antiguo Testamento, el cuarto libro. Dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, los apedrearás y así morirás. Es que no es... En el 17:5 estamos hablando de creo que esa cita no es, voy a leer desde el 1 a ver, desde el 2. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasará su pacto, que hubiese ido y servido a dioses ajenos, y se hubiese inclinado
a ellos ya sea el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te será dado aviso, y después que oyeres hubieres indagado bien, las cosas parecieran de verdad ciertas, que tal abominación ha sido hecha en Israel, en nuestro país todas las que se hacen, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, lo apedrearás y así morirá. Esto era es la ley de Dios, digan conmigo, la ley de Dios. Lo que estoy aquí mirando en este versículo es que una de las causas más grandes que tenemos en la vida, que tiene que ver con dolor y con heridas, es lo que está diciendo este pasaje de Deuteronomio 17:5. Pues vamos a leer. Una de las cosas, por eso debemos estar orando, quienes van a estar intensamente orando en esta semana, porque necesitamos orar en esta semana mucho. Una de las causas del dolor, una de las causas de tantas condiciones de dolor está en este versículo, y es, digan conmigo, todo lo que es idolatría. Los ídolos van a traer dolor, van a traer heridas, van a traer un derecho, porque aquí en el 2 y en el 3 está diciendo el Señor que por haber servido a dioses ajenos, por habernos inclinado a ellos, por no adorar a Dios, el único digno de adoración, de admiración, ¿de qué? De todo, ¿quién es? Es Dios. Y cuando no hacemos eso, por el engaño del enemigo, por todo esto de los ídolos, ¿qué va a traer el enemigo? ¿Qué va a traer la consecuencia? Heridas. Y hay muchas formas de ser apedreado, no solamente con piedras, condiciones de dolor. Oseas 6, 1 al 3 también nos habla, creo que de lo mismo. Entonces estas son como causas. Oseas también está en el Antiguo Testamento, porque tenemos que aprender la palabra. Diga, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a la verdad, y nos va a llevar a la eternidad, y nos va a llevar a la vida abundante, porque las tradiciones nos pueden alejar aún de la palabra de Dios. Entonces, Oseas 6, 1 al 3, por eso la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús. Entonces tenemos que estudiar la palabra, escudriñarla para conocerla y entenderla. Oseas 6, versículo 1 al 3. Dice: venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. ¿Quién nos cura? Jehová. Cuando ha venido un verdadero arrepentimiento, está en el contexto del arrepentimiento. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Mira, habían muchísimos años antes, como unos 400 años antes o más, de esta profecía que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Y entonces proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana. Aquí hay una promesa de ¿qué? Digan, de sanidad. Dice que nos curará y vendará nuestras heridas y resucitará aún cosas que están muertas en nosotros. Ahí Jeremías 30:11. Vamos a mirar Jeremías 30:11. Dígale que está a su lado: es urgente sanar. Una herida que no sana, sería que un médico, es una infección. Una herida que no sana ya se volvió una infección, de ahí sale el cáncer, de ahí sale una cantidad de cosas que, y sobre todo las heridas ocultas, son las más peligrosas. ¿O no? Una herida en la piel, tú la miras, pero una herida en el hígado, una herida en el páncreas, una herida que no la ves, es mortal. Digan, las heridas ocultas son mortales. Y solo vive los síntomas. Por eso a través de los síntomas es que sabemos cuán heridos estamos. La amargura es el síntoma más fuerte de saber que hay heridas en tu vida que van sanando. Porque nos siguió el pecado y nos siguió la muerte del huerto del Edén. Por eso tenemos que seguir trabajando el tema hasta que venga Jesús. Jeremías 30:11 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa es ¿qué? Tu llaga. Dolorosa es tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte.
no hay para ti medicamento eficaz. Y está hablando porque es esa, ahí del capítulo 30, versículo 1, por la cautividad, por la idolatría, dice, porque todos tus enamorados te olvidaron y no te buscaron, porque como vieron enemigo te herí con azote de adversidad cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Diga, no hay maldición sin causa. Y mucho del dolor de nuestra nación tiene que ver por la idolatría. Jeremías 33, 6. Esta es una promesa muy especial que tenemos en la palabra de curación y de sanidad. Jeremías 33, 6 al 9. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré que abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron, y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Quien dice amén. Es una promesa muy grande para cada vida en esta mañana. Es una promesa, digan, las promesas de Dios en las cumple. Y yo tengo que recibirlas en mi vida. Y aquí hay una promesa. El 3 está diciendo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Diga, Dios sabe más que yo. Y Dios me puede revelar cosas que yo no sé. Y Dios mira más que yo dentro de mí. El Señor sí te mira ya como tú eres. Tú mismo ni sabes cómo eres. Es solamente cuando nos humillamos que Él nos revela allá en lo profundo. Dice el 6 que el Señor traerá, y esta es una promesa, el Señor traerá. ¿Quién trae sanidad? El Señor traerá sanidad. Tú tienes que creer. Diga, la fe es creer. Que Dios trae sanidad para mí. Dice, y medicina. Entonces hay una parte que es sanidad. Son procesos diferentes espiritualmente. Medicina. ¿Cuál es la medicina que tenemos los cristianos? La oración. Tengo dos situaciones. Esta semana me gustaba esta palabra porque tengo una persona que está con mucha edad ya, como 100 años, y está con unas llagas, y está con una condición muy difícil. Pero ustedes conocen aquí a Bertica, que ella tuvo a su mamá también de 100 años, duró 101 años, y Bertica tuvo que estar muy pendiente de ella. Pero entonces la de 100 años actual no puede dormir bien. Entonces llamé a Bertica y le dije, Bertica, ¿qué medicamento le mandaron a su mamá para dormir? Porque ya esa edad. Y ella me dice, pastora, el medicamento que yo le daba es Juan 4, Salmo 4:8. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y me dijo otros versículos que tienen que ver con el sueño. Y le dije, pero no le mandaron. Dijo, no, esa palabra se la repetía no sé cuántas veces antes de dormir, todas las noches, hasta que empezó a ser una realidad en la familia, en ella. Y decía solo la agüita de manzana con leche y la oración, o sea, no había ningún medicamento para dormir. Y yo decía, es que la palabra de Dios es que y yo tengo que creer en eso. Y yo tengo que creer que la palabra de Dios es medicina, porque la fe es la que me dice el mundo. La fe es la que dice el mundo. Que la misericordia de Dios nos dé medicamentos, gracias a Dios también por los médicos y los medicamentos, pero la fe es la que vence al mundo, y tenemos que usar el primer medicamento primero, ¿cierto? Hasta que funcione. Y para sanar nuestra alma no hay sino una medicina, y esa está en la palabra de Dios. Está en la fe en la palabra de Dios, está en recibir la verdad de Dios, recibir la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué nos va a sanar? La verdad. Digan, me sana la verdad. ¿Por qué nos herimos tanto en nuestra alma? Con frases, con cosas que nos dijeron. Aquí, ¿cuándo no les dijeron cosas feas con los niños? ¿Cuándo no nos maltrataron verbal y todo? ¿Sí? Pero parte de la herida tan profunda es que nosotros recibimos eso como una verdad. ¿Entienden? El engaño de Satanás. Y solo hay una verdad, y esa verdad es ¿quién? Cristo. ¿Quién determina tu identidad? ¿Quién determina tu capacidad? ¿Quién determina tu vida? Tú tienes que decidir, ¿cierto? ¿Quién va a determinar tu vida? ¿Qué es lo que vas a recibir
en tu vida. Cuando vimos hace 8 días, cuando iba a una casa que fuera digna y de paz, ¿qué teníamos que hacer con el polvo? Pues venir y traer la paz y la bendición a esa casa porque estaban conectados en un mismo espíritu. Pero cuando vamos a lugares donde no están en el mismo espíritu que dice el Señor, si tuviera que hablar un lenguaje moderno, ya no se enganche ahí, porque le va a robar a usted la paz y la bendición. Sacude el polvo, o sea, diga, esta casa no la juzgo yo, la juzga Dios, dejo esto y no me lo llevo. ¿Entendemos? Pero ¿qué es lo que en nuestra capacidad, en nuestro orgullo, en nuestra condición a veces de recibir la mentira de Dios es que nos apropiamos de eso, ¿cierto? Le dijeron que usted era una bruta y entonces usted se puso peleó, se hizo de todo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Recibió eso? Y eso te viene, ¿cierto? Y la Biblia que dice que tú eres, que tú tienes la mente de Cristo. ¿Habrá una mente más brillante en este universo que la de Cristo? La Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo porque la gracia del Señor te dio todo lo que Jesús tenía. Entonces la verdad es que muchas de las heridas en nuestra alma, en nuestro corazón, empiezan porque recibimos una mentira y la hemos creído como una verdad. Ahora, la recibimos la mayoría en una etapa vulnerable de la vida, cuando éramos unos niños y no podíamos razonar mentalmente como lo hacemos como adultos. Entonces nuestra mente estaba diseñada para ser vulnerable, teníamos solo las operaciones concretas, teníamos la percepción, y eso obviamente nos afectó, ¿cierto? Pero en Cristo Jesús podemos ser, ¿qué? Nuevas criaturas, ser sanados. Mire, la mentira más grande del enemigo es que tú eres dueño de tu dolor. ¿Quiénes no han jugado? Yo jugué por muchos años ese papelito. Yo soy dueña de mi dolor, ¿o no? Nos lo apropiamos así de fácil. En todo lado donde vamos, ahí el dolor tiene una cabida, ¿o no? Muchos que se fueron consagrados a la dolorosa, a todas las vírgenes, ¿qué les persigue? Porque es una idolatría. Al único Dios que tenemos que adorar es ¿a quién? Éxodo 20, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fue lo que Jesús le dijo a la serpiente allá a Satanás en el desierto. Éxodo 20 están los 10 mandamientos de la boca de Dios y son los verdaderos. La palabra de Dios es la única que dice la verdad. Amén. Pero cuando hemos abierto por ignorancia, por debilidad, puertas de mentira y de engaño, ¿qué ha hecho Satanás? A través de eso, entrar muerte y destrucción. Mire lo que trae la idolatría. Yo estoy hablando mucho de eso porque esta semana vamos a estar expuestos a algo que la Biblia llama idolatría al hombre. Y va a traer consecuencias si nosotros no estamos preparados espiritualmente para ayudar a otros y para nosotros. La idolatría trae dolor, bíblicamente, trae enfermedad, se multiplican los dolores, Salmo 16:3, enfermedad, trae muerte, trae violencia, trae vergüenza, son 7, se me olvidaron otras, dolor, enfermedad, muerte, violencia, vergüenza, ruina. Salmo 135, 115, Salmo 16, todos el Éxodo 20, Jeremías 44, trae dureza, porque como el ídolo se vuelve el corazón del que adora. Si el ídolo es de piedra, ¿por qué creemos que tenemos una sociedad tan dura? ¿Cuál es el ídolo moderno? No es el divino niño. El dinero. ¿Y de qué está hecho el dinero? De metales, ¿cierto? El oro, pero también de mucha debilidad, porque el papel se parte fácilmente. Entonces tú te quiebras. ¿Cuántos se suicidan porque quedaron en la ruina? El papel se rompe, ¿cierto? Y esos ídolos tenemos que salir de ellos, porque vienen por un derecho de oscuridad y de engaño. Entonces, parte de los dolores que tenemos en la vida tienen que ver con idolatría. Diga, si yo quiero salir del dolor, yo tengo que salir de la idolatría. Porque es causa y consecuencia. Muchas veces nos metemos por dolor a situaciones de idolatría. Voy a dar un ejemplo. Personas huérfanas porque el padre los abandonó, porque nunca estuvo presente. Ese dolor que lleva a esa persona, si no lo sana en el Señor, si no sana a través de la sangre de Jesús, de la verdad, la palabra, ¿qué va a hacer esa persona inconscientemente? Buscar ¿qué?
Buscar afecto, buscar un papá en lugar equivocado, en lugar incorrecto, y como va con una expectativa incorrecta, entonces hace un ídolo de esa persona, porque va a buscar manipular a esa persona para que llene un vacío que esa persona no puede llenar. ¿Entendemos? Y destruimos, y después ¿qué? Nos sentimos muy heridas y nos herimos. Entonces, una persona herida hiere a otra, digan, una persona herida hiere a otra, y se aumenta el dolor. Y la mayoría, mire, ¿cuántos no hemos puesto expectativas incorrectas en personas? ¿O no? Dígale que está al lado, no puedes seguir haciendo eso. Ni tu marido es tu salvador, ni tu esposa es tu salvadora, ni la pastora es la salvadora, ni nada. El único salvador, ¿quién es? Cristo Jesús. Su palabra y su verdad. Pero ¿cuántos daños en las vidas por expectativas falsas en las personas? Y eso trae dolor. Como el tema es sanando el dolor y sanando la tortura que trae el dolor. Hay un demonio a través del dolor que se llama el torturador. ¿Cuántos han conocido ese demonio? Bueno, vamos a mirar otros versículos. Entonces aquí está hablando que esa promesa, miren, Jeremías 33 nos habla. Si el Señor nos está trayendo todo eso, ¿por qué? Es porque lo necesitamos, ¿cierto? Amén. Dice, y los volveré, y los haré volver de los cautivos de Israel. ¿Y qué dice? O sea que hay una cautividad, y la cautividad es algo situaciones que te encierran, de las que tú no puedes salir. Y vimos ya en temas que hemos predicado antes, una cosa es la cautividad y otra cosa es el cautiverio. Cautividad era los cautivos que iban por el desierto, y ya va la cautividad, mira, los llevan para un lugar para tenerlos encarcelados. Y otros eran ya los cautivos que estaban en Babilonia y que estaban en cárceles y que no podían salir. Pero hay muchas personas que están encarceladas en el dolor. Y esas personas, mira, una cárcel de dolor, yo se lo puedo decir, de la angustia. Hace poco alguien vino y le dije, mira, tienes que venir a hacer un proceso porque yo te veo en una cárcel de angustia. Conozco hace rato a esa persona. Cuando hay una cárcel, ¿qué haces tú inconscientemente? Buscas el dolor, buscas la angustia, buscas el fracaso, buscas la ruptura. Porque así sean situaciones difíciles, ¿qué yo hago inconscientemente para crear eso? Voy a darles un ejemplito, el rechazo. Muchas personas luchan con el rechazo y la rechazan en todo lado, ¿cierto? Tal vez aquí hay algunos de ustedes. Pero siempre les pregunto, ¿qué crees que tú haces sin darte cuenta, inconscientemente, para ser rechazado? Hacer muchas cosas de pecado, de iniquidad, de falsos patrones aprendidos como muletas para manejar un dolor. Diga, bíblicamente el único que sana el dolor, ¿quién es? El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay otro lugar. El dolor que alguien te ocasionó a ti no te lo va a sanar otro. ¿Entienden? Porque es incurable la llaga, dice la Biblia. El pueblo tenía una llaga incurable. Y el único que vino y sufrió todos los dolores, y anótalo ahí como otra promesa, es Isaías 53. Habla del dolor, habla de la angustia, habla de la aflicción. Y dice que fue molido por nuestros pecados y sufrió todos nuestros, ¿qué? Dolores. Y Él está dispuesto a sanarnos. Pero a veces, como el mismo dolor nos engaña, seguimos teniendo expectativas falsas, ¿cierto? De que alguien sí me va a sanar. Porque tenemos mucha idolatría en nuestro corazón. Y mucha autojustificación, el mismo dolor nos engaña. Siempre he dicho que Eva no fue juzgada, ella fue juzgada por ser engañada, pero Eva no vino a Dios a arrepentirse, ella vino ¿a qué? A justificarse. ¿Y no se parece a nosotros? Todos tenemos a la Eva y a la Adán ahí, cada día desde que nos levantamos, ¿o no? ¿O hay algún problemita en la casa y qué es lo que hacemos? ¿Justificarnos o no? Le echamos la culpa al perro, a la tostadora, al reloj, a la alarma, ya no sabemos a quién echarle la culpa. Y ahí después seguimos con la política y después seguimos con todo tiene culpa, pero no, ¿sí o no? ¿Cómo nos cuesta aceptar la culpa? Y ayer yo aquí saliendo de una reunión y me llamaron y me estaban haciendo un reclamo. Y yo lo primero que hice fue justificarme. Pero de pronto caí en cuenta y dije, oye, tienen razón. Yo he estado con muchas cargas y oye, perdónenme, pero lo hice al final, no de primerazo. De primerazo, ¿qué hice? Justificarme.
¿Sí o no en nuestro corazón? Es Eva ahí saliendo, es Adán ahí saliendo, escondiéndonos de nuestra responsabilidad. ¿Y cómo nos escondemos? También justificándonos. La que me diste por compañera, el problema es de mi mujer. Si esa vieja no se portara así, yo estaría perfecto. ¿O no? Y la mujer no, el problema es de ese tipo, que es que si no me quiere y no me ama y no me hace, ¿o no? Pero mira, desde el niño, el preescolar, el problema es la profesora, el problema es la materia, el problema es el colegio, el problema es la ruta, el problema es, o no, pregunte, salga hoy a la calle y pregúntele al celador allá cuál es el problema aquí del conjunto. ¿Sí o no? Todos buscamos cómo, ¿sí? Porque fuimos hechos para tener una relación de intimidad con Dios y está rota. Entonces ahora tenemos tanto temor, y los temores son algo que sale del pecado. No había temor mientras no había pecado. Y siempre digo, yo lo reviso en mi vida, cuando he tenido miedo de algo es que hay pecado en mí. Y tantos temores que nos oprimen hoy en día. Porque ¿saben qué? De verdad, la verdad, que quiero que salgamos de verdad, y lo reconozco, yo misma necesito, es que la idolatría más fuerte que hemos hecho es la de nosotros mismos. Puede que como cristiano que ya conoce la verdad de la palabra, que ya no adoras imágenes, pero ¿cómo puedo ver que hay idolatría en tu corazón cuando tú quieres hacer lo que tú quieres? Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿ya cómo te pones? Cuando Dios te dice algo que no quieres, ¿tú qué haces? Cuando en la casa no te satisfacen y no hacen lo que tú quieres, ¿cómo nos ponemos? Yo aquí miro a algunos, pero no los miro solo porque los amo. Va a tocar cerrar los ojos. Pero lo digo por mí misma. Si las cosas no salen como queremos, bueno, yo aquí tengo confianza, ya no me invita, aguanta todo, ¿cierto? Pero, ¿sí o no? Si hablo aquí a muchas mujeres emocionales al límite, ahora vamos a hacer un tema de mujeres emocionales al límite. ¿Qué hay de gusto una mujer que no se haga lo que ella quiere? Son divergentes, son inteligentes y todo, pero ojo, tú no puedes dejar tus emociones por encima de tu espíritu. Dios te dio a ti un dominio propio. Y te dio un espíritu de dominio propio para quitar el espíritu de temor y el espíritu de desamor. Y las mujeres piensan que porque son cristianas sus emociones pueden estar por encima de su espíritu y hacer lo que quieran. No, señor. Ni los hombres, su lógica tampoco puede estar por encima de su espíritu, porque tendrán mucha lógica y mucha inteligencia, ¿cierto? Pero si nos salimos de la presencia y de la palabra, estamos graves, y no es porque yo me lo invento, es porque la palabra lo dice. Amén. Y yo quiero ver fruto, y a muchos tengo que confrontarlos, y yo sé que aquí algunos los he confrontado. Miren, serán muy inteligentes, tendrán mucha capacidad, me parecen y me caen bien, los amo. Pero si no nos sometemos a la palabra, si no obedecemos la palabra, no va a haber ninguna respuesta, no va a haber ninguna solución. Y después vas a estar más frustrada o más frustrado de lo que pensamos que vamos a estar, ¿cierto? Y eso me incluye a mí, como ser humano, como persona. Entonces todos tenemos que ir a las sendas antiguas que son la palabra de Dios. Pero dice, ¿hay promesa de qué? De sanidad, de medicina, de curación, de revelación, de abundancia, de paz y de verdad. Mira, todas, el Señor las especifica. Diga, todas esas las necesitamos. Hay momentos que necesitamos sanidad. Hay mucha sanidad que viene porque tú vas y confiesas tu pecado. Salmo 32 dice que mientras no confesamos los pecados no hay sanidad. Santiago, aquí estaba leyendo Santiago, a ver si lo encuentro en esta versión que me fascinó, esta versión que no sé ni cuál es. Santiago, Dios habla hoy, dice Santiago, 1 Tesalonicenses 5, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esta es Reina Valera. La oración eficaz del justo puede mucho. Se nota que la sanidad emocional llega con la confesión y la oración. Pero tenemos aquí otra que está en 1 Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor que estemos? Completamente ¿qué? Santos.
Santiago 3, 14 al 16, al 15. Dios habla hoy también. Santiago 3, 14 y 15. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue, está hablando en puro lenguaje actual. Si ustedes dejan que la envidia les amargue, o los celos, les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Voy a volvérselos a leer. Miren las relaciones, miren el servicio, miren todo. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón, y la amargura viene por una herida que nos sana, y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Eso está en Santiago 3, 14 al 15, y lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Entonces vemos que hay un daño profundo cuando dejamos una herida sin sanar, porque el enemigo va a venir a traer ¿qué? Infección a esa herida que se llama amargura. Miremos también 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Dios quiere que sanemos. Dígale que está a su lado. De verdad Dios quiere que sanemos. Porque Él quiere un pueblo que esté sano y fuerte para que pueda ejercer lo que Él quiere que nosotros ejerzamos. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24 dice así. Uno se encuentra unas perlas en estas cartas menores. Están los evangelios, pero al final se llaman las cartas menores, que también las escribió Pedro y que también las escribió Juan. Pero hay muchas verdades profundas en estas cartas de 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y 1 y 2 de Pedro. Vamos a mirar aquí 1 de Pedro 2:24. Voy a leer desde el 23. Quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, esa es una ruta muy buena para nosotros porque tenemos que seguir por ella. Quien cuando le maldecían, 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga ¿qué? Justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hemos sido sanados ¿por qué? Por la alegría de Cristo. Él llevó el dolor del pecado, digan, Él llevó el dolor del pecado. Él llevó el dolor de nuestra naturaleza humana en su cuerpo, y su herida es suficiente para sanarnos. Digan, la herida de Jesús es suficiente para sanarme. Mi alma, mi espíritu, mi mente, mi corazón. Voy a decirles algunos síntomas. Esto es un tema que trabajé mucho en unas clases hace muchos años, pero quise compartirlo hoy en el sentido de que si hay heridas en tu vida que no están sanas, hay amargura en tu vida y hay una puerta abierta donde Satanás te tiene encarcelado para que no cumplas el propósito de Dios, para que no seas prosperado, para que tengas enfermedad, para que siga el dolor por una puerta abierta en tu vida, para que no seas efectivo en el reino de los cielos. Como les dije, herida es una lesión penetrante que se produce en un cuerpo vivo por cualquier causa y se vuelve una llaga. Evidencias o síntomas de una persona herida. Voy a leer algunas y ustedes van tomando nota para sus casos. Dolor. Es la persona que busca, siempre tiene dolor en alguna área de su vida, hasta su cuerpo. La psicología descubre, con tanta investigación, y la ciencia en otras áreas también, fisiología, fisioterapia, que el dolor que está en el alma y en el espíritu, cuando ya no cabe más, ¿dónde se mete? En el cuerpo. Está diciendo, hola, aquí mi espíritu está, en mi alma, y por dónde salgo, y vamos a ver si por ahí me ponen cuidado. La mayoría de las enfermedades tienen una raíz espiritual desde el huerto del pecado, porque eso dice allí en Éxodo 15, cuando se presenta Jehová Rafa, nuestro sanador, viene por un derecho de idolatría y de todo lo de Egipto. Pero en nuestra alma
que tienen una conexión con las emociones, con las partes fisiológicas de una emoción en nuestro cuerpo, el dolor también sale. Hay personas con muchos dolores físicos que sanan cuando vienen a un proceso de escribir la palabra, de ser ministrado, de adoración y de alabanza. Muchas personas pueden sanar en la alabanza. Lo que pasa es que como estamos llenos de dolor no queremos adorar. La adoración es un arma poderosa en la guerra espiritual. Amén. La alabanza, el ir a pedir perdón, el humillarte, todo eso va a traer sanidad. Amén. A tus finanzas. Amén. Sanidad a tus relaciones, sanidad a tu cuerpo. Pero es que queremos hacer de todo y tener de todo sin obedecer la palabra de Dios, y qué pena. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y fue dada por Dios para nosotros. Amén. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Mire el testimonio de hoy, qué cosa tan complicada. Yo estaba diciendo, Dios mío, Dios o sea, se manifestó en eso tan enrollado. Yo oro mucho por los procesos de ella porque le ha tocado. La verdad, yo la bendigo y digo el trabajo en niña, porque hay muchos y yo creo que la gente, tener ese trabajo no está nada fácil. Me tocó unos rollos terribles, pero ella los maneja con el poder de la palabra del Señor. Es un testimonio muy grande. Dolor. Hay áreas de tu vida dolor. ¿Qué es lo que más te causa dolor? Te voy haciendo ahí un test. Háganse ahí el test gratis. Esto era una clase en una universidad donde yo enseñaba. Dolor. Queja. Lamento. Queja tras queja tras queja. Entonces llega el marido, es queja tras queja, llega el marido también, es queja tras queja, y llega el chino y también queja ¿eso qué es? Dolor. Y ya se ha metido y ha invadido y ya está contaminado y está enllagado. Eso es un síntoma de dolor. Reclamo. Y es el reclamo hasta por lo absurdo. Que si cocinó huevos, que por qué huevos, que si cocinó carne, que por qué carne, que si no se ha pasado en la pareja, en la familia, que si se peinó, que por qué se peinó, que si se espelucó, por qué se espelucó, que si se vistió, porque o no, se busca por dónde, porque adentro está el dolor y no sabe cómo salir. Una época en mi vida yo decía, bueno, écheme la de vaqueros, ya me echo de todas, écheme la de vaqueros, jocosamente, ¿no? Condenación. Estar condenando a otros es un síntoma de dolor adentro. Acusación. Acusamos lo que tenemos adentro. Es una proyección, dice la psicología, pero el Señor dice, es la viga que está dentro de tu ojo que no te deja ver la paja en el otro ojo. Eso está en Mateo 7. Otra forma muy sofisticada de dolor en personas con capacidad, en personas con orgullo, es no aceptar ayuda. El más herido es el que menos ayuda busca o quiere. El más herido es el que menos reconoce que está herido. Y yo se lo doy como un ejemplo. Tenemos 3 cuerpos, alma, espíritu. Una persona físicamente que es quemada, con quemaduras grado 3, grado 4, ¿qué pasa si tú la vas a tocar? ¿Usted no le ha pasado que se queman en la estufa? Me ha pasado mucho cuando voy de afán. Y uno se va a tocar eso y dice, que póngase hielo, que póngase crema, que ay, pero no me toquen, ¿cierto? Entonces la persona herida no quiere que ni siquiera se acerquen a tocarle, ¿sí? La persona quemada. La persona que más amor necesita es la menos que inspira amor. ¿Ya les está dando como claves el Señor? La persona que más amor necesita porque está tan herida es la persona más difícil de amar. Amén. ¿Y a qué nos manda el Señor a hacer? Amén. Amén. ¿A qué nos manda el Señor a hacer? Amar los inamables, a perdonar los imperdonables. Y el primero que tiene que salir de esa condición eres tú. Porque Dios te da un amor perfecto y verdadero para sanar. Miren, no hay en este mundo ningún amor perfecto y verdadero. Mujeres, bájense de la nube. Digan que mujeres, bájense de la nube. El único hombre verdadero, completo, digno de amor y que te ama totalmente se llama Cristo.
Jesús, quítale la carga a ese pobre hombre que lo tienen aplastado ahí con tanta expectativa y donde el diablo viene a hacer de las suyas. Y hombres, si quieren que el Señor responda oraciones, tienen que tratar como vaso frágil a la mujer. Amén. Primera de Pedro 3:7. Amén. Muchos no les contestan las oraciones del Señor porque no cumplen ese versículo de la boca del Señor. Mujeres también que le responden si no hay dignidad, si no hay respeto y honra para el esposo. Hoy iba a predicar de Primera de Pedro 3 todo, pero bueno, el Señor me lo cambió. Pero de verdad, las palabras para todos. Amén. Revisemos la vida. Porque de verdad ponemos muchas expectativas y yo lo siento porque es que mira, llevo 34 años, lo tengo muy claro porque es desde que me casé. El Señor me bajó el moño en todas las áreas, profesional, familiar y espiritual, todas. Gracias a Dios, mira, yo a veces decía, pero ¿por qué a mí, Dios? Pues ahora entiendo, ¿por qué a mí? Y yo sé, he atendido desde esa época tantas vidas. Y yo les estoy dando aquí gratis, de verdad, consejos que les van a ayudar. Quítale la expectativa y la carga para que él pueda funcionar y respirar, para que te pueda dar. Un hombre que no recibe, no puede dar, porque él es el labrador y tú eres la tierra como mujer. Si la tierra no produce, el hombre no se va a poner a labrar un terreno baldío. Tú como tierra tienes que producir, y la Biblia dice en Cantares capítulo 5, uvas, leche, miel, flores, muchas cosas, porque de eso se alimenta el labrador. Pero no hay flores si no se siembran. El labrador tiene que producir las flores. El hombre tiene que hacer el ambiente y dar para que la mujer le dé. ¿Entienden eso? Tiene que darle seguridad, darle amor, darle protección, para que a la mujer le dé respeto, le dé alegría, le dé dulzura, le dé todo lo demás que necesita. Amén. Pero eso no tiene que ver con que nuestras expectativas tienen que ser cambiadas, ¿sí? Y tenemos que sanar. Mujeres son muy maduras en muchas áreas. Como hay más mujeres, estoy tomándome el atrevimiento. Como yo soy mujer, no importa, yo también recibo. Las mujeres somos muy, y ni iba a decir la palabra, pero no quiero decirla en este punto, pero somos muy chachitas en muchas cosas, nos creemos muy superiores. En unas sí, pero en las vidas emocional y afectiva la mujer es muy vulnerable y muy dependiente. Y la codependencia es idolatría, porque ponemos expectativas falsas. Los hombres también son codependientes. Las mujeres lo hacen en una forma de buscar y ser víctimas, pero los hombres las hacen en el control. La codependencia de nosotros es querer controlar, y las mujeres lo hacen por otro lado. Todo eso es dolor, digan, todo eso es dolor que no está sano. Y el dolor entra la mentira del enemigo, entra la infección. Acusación, no aceptar ayuda, individualismo. Yo miro eso mucho en los jóvenes hoy en día. Jóvenes heridos que quieren ser autosuficientes y quieren vivir una vida de adultos siendo unos niños porque ni siquiera han madurado, se quedaron en los... Esta semana atendí un caso, autosuficiencia, individualismo, un caso bien interesante que me mandó alguien, unos misioneros que yo ayudo. Pero este chico, un chico brillante, un chico chévere, él quiso meterse a la escuela, a la vida militar, pero él quiso hacerlo bien, y chino pilo, tuvo problemas de hiperactividad en el colegio, le iba como mal en lo académico, pero era un chino inteligente. Ustedes saben que los niños con déficit de atención son más inteligentes. Un hemisferio trabaja más rápido que el otro y entonces se le sale una cantidad de información y nosotros para una clase. Pero este chino era así y él temió que si se metía a una carrera de una vez a la universidad iba a fracasar y él no quería el fracaso. Pero era bueno, le gustaban las armas, entonces se metió a lo militar. Y él quiso, dijo, papá, déjemelo hacerlo bien, yo voy y presto el servicio militar, era de un estrato más o menos. Bueno, el señor vive fuera de Bogotá, es un agrónomo. Y él le dijo, no, mijo, yo de una vez a la escuela militar allá pago eso porque mejor de una vez que vayas a lo grande, a lo alto y todo. Y fue un error muy grande, porque el chino allí no pudo en la escuela militar. El chino se escapa de la casa, primer año, como 3 años, semestre costosísimo, las expectativas muy fuertes, y se escapa y se vuela en la casa, no, por un año no hay dónde está. Y es que se había dado para el Guaviare y se había entregado como soldado raso. Un chino ahí, ha sido bilingüe y todo por allá. Y ellos dijeron, pero este chino sabe inglés, ¿este qué hace aquí?
y allá fue excelente. El chino allá funcionó, él hizo su carrera profesional allá, imagínense ya, pero y cristianos, o sea, de una iglesia cristiana. Pero mira lo que pasa, mira los famosos pactos que tanto les hablo aquí, los pactos. Por eso la verdad de la palabra nos lleva a la libertad. Yo cuando les pongo a hacer esas tareas canzonas para ustedes, de escribir la palabra, hermanos, la palabra es viva y eficaz y Dios te va a revelar en la medida que tú te humillas y obedeces. Yo anoche estaba escribiendo la palabra y hace rato no lo hacía y dije, no, oye, yo tengo que ponerme, humillarme delante del Señor. Y entonces, lo que yo veo es que el Señor saca la verdad donde está. ¿Saben cuál era el problema del muchacho? Bueno, el muchacho fue, prestó servicio militar, salió en unas condiciones tremendas, después deja tirado lo militar, se va para un instituto bíblico en otro país, allá es un fracaso, vuelve, aquí ya va a entrar a la escuela y ya no lo reciben y entra en unas condiciones terribles de muertes, y bueno, de tantas cosas. Y lo último que le diagnosticaron a un psiquiatra era por allá esos síndromes que saben diagnosticar los psiquiatras terribles, y les mandaron un poco de droga y alguien los... Y bueno, y llegó aquí. Como el caso era tan grave, hice venir a los papás. El chino tiene 21 años, porque quién sabe si tiene una esquizofrenia por allá, algún problema familiar, no sé qué. Bueno, y en la evaluación que me di cuenta, los padres, no, sanitos, dígame que se lo sanitos, o sea, normales, ¿sí? Pascuales, o sea, no había nada por ahí así como fuerte. Pero cuando hablé con este chico, me doy cuenta, a veces tenemos cosas que hacemos buenas, pero que no son lo que el Señor quiere. Cuando tenía como 10, 11, 12 años, después de algo que pasó en la iglesia, el chino se hizo con un amigo, hicieron un pacto. Y el pacto era bueno, entre comillas, bueno, Dios nos mandó a hacer pactos. Hay solamente 2 pactos en la Biblia, que es el matrimonio y el pacto de la salvación del Señor Jesús. Y los chinos se emocionaron y estaban emocionados. Digan, los pactos emocionales son los más, y los pactos emocionales son los más peligrosos. Y ya vimos las cárceles en las que quedamos hace 8 días. No puedo vivir sin ti en la vida mía. Uy, no, yo no, me moriré si tú no estás. Y se va y la deja tirada con todas las responsabilidades, queda con muerte económica, con muerte emocional, con muerte de todas, porque tus palabras le dieron un lugar al enemigo. Estos chinos hicieron un pacto que nunca iban a estar con una mujer. Eran como 3 cosas. Que ellos se iban a estar en... Bueno, eran 3 cosas así como muy buenas, entre comillas, ¿cierto? Y yo no sé qué más dijeron en ese pacto, que si no lo cumplían, yo no sé qué iba a pasar. Y yo no sé cómo fue que lo hicieron y todo. Y cada uno se fue por la vida, y este hombre me dice, no, yo allá en el militar, yo me guardé, porque yo he hecho un pacto. ¿Y sabe qué hizo el diablo en la vida de este muchacho? Lo empezó a engañar. Los pactos nos engañan. El chino empezó a volverse un de esos fariseos. Y él, porque no se había acostado con ninguna mujer, creía que él sí había cumplido el pacto y que Dios no había cumplido el pacto. Y entonces estaba contra Dios, se iba a suicidar, iba a hacer una cantidad de cosas. Y todo empezó porque, y él me contaba todo eso, yo mientras hablaba y todo, yo lo oía. Y yo sí cumplí, porque no, si no, mira, ya tuve todas las que... de la droga, que no era consumir droga. Era la otra, y la otra no me acuerdo, eran 3 cosas. Y allá me ofrecían todo, y me ofrecían la marihuana, la cocaína, y yo que estaba en ese batallón, en el Guaviare, por allá, que todo en el contrato, y yo firme, y mis padres felices, obviamente, que no está feliz, y todo, y el pacto, todo era el pacto, y toda la vida era el pacto, y el pacto, y el pacto, y el pacto. Y entonces ahora, bueno, y yo cuando le dije, bueno, uno tiene 3 edades, vayas haciéndose ahí el check-in, el chequeo tú. Uno tiene una edad cronológica que no se la voy a preguntar. Ustedes ya saben la mía, ¿cierto? Entonces ya pregunté, la que ya la saben todos. La cronológica, que es la que tú cumples en tus años de vida. La mental, que esa se mide por test y por unas experiencias y por cosas que es la intelectual, la que tú puedes, los brillantes, los que ya tienen profesión. Y son en ese momento muchos tipos de inteligencia, las artísticas, las intelectuales, hay como 8 ya, no sé si han investigado más, yo creo que ya se acercan a las 10. Inteligencias que se miden por unos medios diseñados para eso, pero hay otra inteligencia, que es la inteligencia emocional y afectiva, con la que tú vives la vida. Y yo le digo al chino, bueno, tú tienes muy brillante a nivel, tienes estos dones militares, tienes esto, pero ¿cuál es tu inteligencia emocional? Y le expliqué qué era, afectiva. ¿Tú cuántos años crees que tienes? Y él le ponía a hacer de verdad un análisis, porque vino él realmente quería salir de lo que estaba, quería sanidad. Y me dice, yo creo que tengo 10 años. Yo le dije, ahí quedaste tú. Y yo sabía que sí, estaba actuando como un niño de qué? De 10 años. De 10 años en toda su vida. Y
¿Qué hizo Satanás con ese pacto? Le destruyó su vida, o sea, quedó atado ¿a qué? A ese momento en su vida. Y él se creía que estaba metido en perversidad sexual, estaba metido en pornografía, pero él creía que él estaba cumpliendo el pacto. Le dije, sí, ¿usted no sabe qué es eso? La Biblia no dice tal y tal cosa. No, pero si yo no, claro que sí. Mire cómo lo había engañado el diablo. Y estaba con una serie de culpa, de destrucción y de muerte. Le dije, lo que estás es atado a algo que Dios no te dijo que hicieras. Y te dejó estancado en tu vida todo este tiempo, echándole la culpa a tus padres, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa al ejército, a la escuela militar de cadetes, echándole la culpa allá al seminario donde estuvo, a todo, o sea, y no, es que estamos desde el huerto de Edén así. ¿Dónde estás estancado en tu vida? ¿Dónde quedó el dolor? ¿Dónde quedó el pecado? ¿Dónde quedó la ligadura de tu alma, de tus palabras? ¿Dónde entró un dolor que te ha engañado en la vida para estar en este momento en tu vida sin madurar? Los dones son gratis en Dios, pero la madurez es costosa en Dios. Nos cuesta madurar, hermanos, nos cuesta madurar porque tenemos que sanar para madurar. Mire, persona que está con heridas no madura. Personas que tienen traumas con el papá, ¿cómo van a madurar una relación de matrimonio? Si todo el tiempo está esa ahí la herida. Y cobramos las facturas emocionales que no sanamos, se las cobramos al cónyuge, o al jefe, o al hermano, o en el trabajo. Tenemos que sanar. Dios nos llama a sanar. Es una orden de Dios sanar. Digan, es una orden de Dios sanar. Porque un pueblo enfermo no avanza. Un pueblo enfermo es víctima de las plagas, de las infecciones, etc. Y una de las infecciones más grandes que hay es la amargura. Y hay gente que está en trauma y el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Volvemos a decir, Dios sana, ¿quiénes? A los quebrantados de corazón. Y el Señor tiene que sacar la mentira que el diablo entró por esos traumas. Este muchacho estaba lleno de mentiras satánicas, que le tenía una vida de un chino lindo, con dones, que seguramente quiere servir al Señor, que hubiera podido ser un militar, y está ahí sin querer hacer nada y tiene mucho miedo de enfrentar una educación de universidad, pero Dios vino a sanarlo. Digan, Dios vino a sanarlo. Resentimiento, otro síntoma del dolor sin sanar. Y yo decía, Dios, gracias por tu verdad y tu palabra. ¿Qué le hubiera ocurrido a este joven? Si no por mí, sino por la palabra que trae la revelación, de venir aquí. ¿Qué camino de drogas psiquiátricas le esperan a este joven? ¿Qué fórmulas? ¿Qué vida? ¿Y dónde estaba? En una mentira del diablo, en una herida, en una etapa vulnerable de la vida. Entonces tenemos que despertar, tenemos que compartir la palabra, tenemos que ayudar a la gente a que entienda la verdad de acuerdo a la palabra de Dios y no de otras fuentes. Percepción alterada de la realidad. ¿Esto cómo lo veo yo? Nuestra amargura se la vemos a otros, ¿o no? Nuestro pecado lo vemos en otros. Que Jesús lo vio muy bien. El dolor, la amargura altera la percepción de la realidad. Y por allá dice una palabra, guías de ciegos no pueden guiar a otros ciegos. Cuando estamos ciegos vamos por un camino y no vemos los diamantes, no vemos allá el billete ni el oro, pero tampoco vemos el hueco y podemos caernos ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que sanar para que se vaya la ceguera. Subjetividad, esto es una idolatría. El dolor nos lleva a ¿qué? Como el que está quemado, todo el tiempo que está pendiente el que está quemado. Que no me toquen, yo no me hagan, yo soy, yo, o sea, nos convertimos en ¿qué? En los ídolos de nosotros mismos, somos subjetivos, toda la realidad tiene que andar de acuerdo a mí, todo el mundo tiene que moverse de acuerdo a mí, el tapete en el mundo porque es que yo no me quiero poner los zapatos porque me duelen los pies, ¿o no? Hermanos, eso es idolatría. Tú no puedes vivir la vida subjetivamente, que todo sea de acuerdo a ti, que todo el mundo tiene que moverse, tenemos que cambiar todo porque es que llegó el papá bravo, porque es que la mamá está brava. Y ya vamos enseñando una idolatría desde niños. ¿Cuánta subjetividad vives tú?
¿Cuánta expectativa inconsciente pones en otros para que no te duela a ti? Eso es dolor, y te ha engañado el dolor, y Satanás te ha robado la vida a través de ese dolor. Y toca sanar, porque el Señor sana a los que quebrantados de corazón. Y toca madurar. ¿Por qué me puso el Señor a trabajar este tema? Porque veo tanta gente inmadura que lleva mucho tiempo sirviendo a Dios en la iglesia, que ha recibido tanta palabra, tanta administración, tanta cosa, pero en el momento de probar el carácter vemos que son unas personas que no han madurado, que no han sanado, que están ahí siendo presa del diablo, convirtiéndose en fuegos malignos, sin hacer la obra que toca hacer. Porque el dolor, empezamos a idolatrar el dolor y empezamos a excusarnos en el dolor. Es que yo he sufrido. No, en unas peleas no empiezan eso. Ay, es que mi infancia, yo he sufrido. ¿Y qué? ¿Cuánto sufrió el Señor en la cruz y ya te pagó por ese dolor? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Decidir salir de esa cárcel. Amén. Porque el Señor ya pagó por ti, por tu dolor. ¿Quién dice amén? Amén. Vino a ordenar que a los afligidos, a los heridos se les dé gloria, y tú todavía ahí con las cadenas y ahí. No, Dios quiere darte gloria, pero la gloria no te la va a dar en la cárcel. No, los que trabajan en el INPE. Miren, ahí hasta tenemos personas que trabajan allá. ¿Hay gloria en el INPE? Allá dentro de las cárceles. No, allá hay dolor. Pero en la cárcel Dios no nos va a dar la gloria. Tenemos que salir de esas cárceles de idolatría, de dolor, de amargura, de muerte. Porque Dios tiene una gloria a través de tu vida para extender el reino de los cielos. Diga, yo tengo y merezco la gloria de Dios. El favor y la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque le costó la vida al amado de Dios. Le costó la vida a Jesús en la cruz. Y Romanos 8 se lo dejo de tarea. Al que no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por todos, te incluye a ti. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad? ¿Qué? Dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén. Porque hay una ley. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El Señor nos justifica. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Por qué no salimos de la cárcel? De la muerte, del dolor, de la amargura. ¿Ya saben por qué? Por el orgullo, por la rebeldía, por la mentira que ya entra a pasar. Este muchacho lleno de orgullo, lleno de rebeldía, juzgando en todo el mundo, y al final se quedó como diciendo, ¡ay! O sea que yo soy el que me tira toda mi vida. Pero si yo no estoy humillada delante, mira, yo no tenía idea cómo iba a trabajar ese caso. Yo veía a ese chico y decía, Señor, ¿qué será esto? ¿Qué será la maldición generacional? ¿Será por este lado? ¿Será? Hasta que un momento me vi y dije, Señor, ayúdame, esto no sé, este niño, bien, estos padres están tan, mire, es un chino que está a punto de hacer locuras. Y fue cuando el Señor me mostró que estaba la raíz. ¿Entienden? Si no nos humillamos, hermanos, no vamos a tener revelación. Mire, yo con todo mi amor, de verdad, los amo. Hermanos, si no nos humillamos a buscar la revelación de la palabra, no vamos a tener la revelación para salir de la condición en la que estamos. No nos sirve la doctrina, no nos sirve lo académico, no nos sirve nuestra interpretación, no nos sirve nuestra justificación, no nos sirve nada. Cada uno necesita una respuesta específica, una revelación específica. Cada uno necesita una dirección específica para salir de donde estás. Y esa no va a venir sino porque te humilles y la busques en el Señor. Y por eso te animo a buscarlo en humillación. Porque si mi pueblo se humillare, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo se cambiare su forma de conducta, ¿qué dice el Señor? Él va a oír. La condición para entrar al reino es el arrepentimiento. Amén. Cualquier otro evangelio que le prediquen a usted es falso. No se compra con dinero. Amén. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dicen los evangelios. Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento, si mi pueblo, si el cielo se cierra, si hay escasez, si hay enfermedad, ¿qué dice el Señor? Si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, yo abriré los cielos. No hay otro camino para sanar del dolor. ¿Qué es la medicina? Diga, arrepentirnos de todo ese mecanismo y muletas malignas que hicimos para manejar el dolor. Mire, cuando tú usas muletas y ya está el pie bien, si tú las sigues usando, se te va a dañar otra parte de tu cuerpo. Las muletas que armamos
desde niños para manejar el dolor. La psicología invierte muchísimo en investigación, se llaman los mecanismos de defensa, se llama todo lo que es la codependencia, se llama toda una cantidad de diferentes nombres, pero es todo un mecanismo falso que tú has hecho para manejar el dolor en tu vida, que te va a llevar a más dolor, a más fracaso, a más pecado, porque detrás del dolor también hay pecado. Diga al lado, detrás del dolor también hay pecado. Porque una mentira grande que mete Satanás con el dolor, ¿sabe qué es? Que tú eres dueño y tienes poder, porque el dolor te da poder. Pero me dolió, ¿y qué? ¿Cómo lo voy a manejar? Hay uno que murió de dolor. Si tú no sueltas el dolor, mueres. Emocional, espiritual, familiar. El dolor mata. En la cruz mató a Jesús, pero Jesús lo venció. Hay dolores que tú no puedes llevarlos, tienes que entregárselos al Señor. Hay otros que el Señor te los permite para que tú le des la gloria a Él y para madurarte. A veces nos subimos mucho del dolor, pero hay dolor necesario, ¿o no? ¿O cómo se forma el carácter? Levantándose temprano y no queremos levantarnos. Al chino que toca llevarlo al colegio, que toca levantarse, que toca darle las verduras que no les gustan, pero es un dolor que lo va a llevar aquí a crecer. Y hay situaciones, hermano, vivimos en un mundo falso que te enseña que el placer es la felicidad, y tienes que renunciar al placer por la felicidad. Un mundo débil donde Satanás viene a atacar. Dureza, un mecanismo de defensa del dolor es la dureza. Porque creen que hay tanta dureza. Cuando contaba la familia Santofimio de Europa, de esos jóvenes, Ana María contaba en esa estación, de esa dureza, de esa impiedad. Es que el dolor que no se soluciona a tiempo se vuelve dureza. El manejo inapropiado de los sentimientos es otro síntoma del dolor sin sanar. Vulnerabilidad, debilidad. Somos hipervulnerables a cosas, ¿no es cierto? Hay que me miren, hay que no me saluden, hay que me digan. Yo me acuerdo en una conferencia una vez que yo entré, y yo había visto, entró mucho y había gente, y al final estaba una mujer que yo la había visto seguramente y estaba afuera en una crisis. Yo pensé que era que me iba a consultar algo. Me dice, tú estás brava, yo te dije algo, ¿por qué no me saludaste cuando entraste a la conferencia? Una mujer súper vulnerable, seguramente con unas heridas. Yo entré y miré a todo el mundo, sí, porque no era el centro, pero uno empieza a buscar que uno sea el centro de todo. Negativismo, ¿sí es común? Todo es negativo, ¿cierto? Si hace sol, malo; si hace lluvia, malo; si me gano sueldo, malo; si no tengo trabajo, malo; si tengo trabajo, malo; si conflictos. Obviamente inmadurez, pero algo que es muy grave con las heridas es que el dolor que nos sana vuelve un corazón duro y sin misericordia. Y esa es la parte para mí la más peligrosa, es la dureza del corazón. Cuando tú trabajas con personas heridas tan profundamente, yo les he contado mucho ese testimonio cuando trabajé en las cárceles, ayudando dentro de las cárceles. Ese hombre sicario, que era uno de los más en los 80s, él quiso consultar a la psicóloga y lo llevaron allá con toda esa guardia y todo donde yo estaba. Pero era un hombre que solo quería preguntarme ¿por qué si a él lo mandaban a matar a su mamá y a sus hermanas los podía matar y no sentir nada? Y la historia de este hombre nació de una parte por allá de la costa de Cesar, me acuerdo, donde estaban en ese momento las cosas más fuertes, era el tiempo de las carombas y todo, y estaban por muy cosas que había hecho muy terribles. Le hablé de Dios, le hablé de Jesús. Pero la historia de este hombre es que él, en el vientre de la madre, él nació con todos los negros en su cuerpo, de los golpes que el papá le daba a la mamá cuando la mamá estaba embarazada. Salió con una cantidad de problemas en su cuerpo y daños, los negros, ¿sí? ¿De dónde venía la herida? Pero yo le dije, ¿saben que hay un amor que no conoces? Hay un Dios que te ama y puede transformar tu vida.
el dolor sin sanar es peligroso. Vamos a orar en este momento, porque ahí dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón. Si quitamos el dolor y la infección, ustedes saben que muchos de esos dolores terminan en gangrenas, en cánceres, en la vida física, pero también espiritual. Hay dolores profundos. Primer requisito para sanar es aceptar que estoy herido. Los fariseos no aceptaban que estaban enfermos. El Señor dijo: yo he venido para sanar a los enfermos, no a los sanos, pero todos estaban enfermos, solo que los fariseos no aceptaban que lo estaban. Dile: Señor, muéstrame cuán herido estoy, cuán herida estoy. Muéstrame la idolatría que ha estado en mi vida por el dolor. Dile: yo quiero aceptar, como dice Jeremías, la medicina espiritual, emocional, familiar, toda la que tenga, Señor, para que yo sane. Yo quiero renunciar al dolor enconado dentro de mí, a ese odio y a ese resentimiento, a esa amargura, a ese deseo de venganza, a esa vergüenza. Sin perdón no hay sanidad. Dile: Señor, ni siquiera siento, tal vez como ese niño que fue maltratado en el vientre, pero hay un perdón divino. Hay algo que tú puedes hacer sobrenaturalmente por ese espíritu perdonador, por ese espíritu consolador. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu consolador. Dile: yo necesito hoy para sanar al espíritu consolador. Hoy necesito un consuelo que ni sé, pero sé que lo necesito. Tal vez no lo puedo razonar porque pasó en mi vida cuando no tenía mi mente todavía desarrollada, cuando solo percibía, cuando estaba en mi conciencia, aún antes de nacer. Dile: Señor, si hubo dolor fetal, si hubo dolor de muerte, porque no me querían que yo viviera, porque me querían abortar, porque tal vez mi mamá sufría conmigo dentro del vientre, porque era un problema, porque nací como un problema y no una bendición. Señor, ese dolor ni siquiera soy consciente, pero está, porque los síntomas toditos los tengo. Y sé que hay un dolor clavado allá en el fondo de mi conciencia, que me ha llevado a tanto pecado, a tanta iniquidad, a tanta maldad. Hoy, Señor, renuncio a pretender cambiar el pasado, a pretender culpar a otros. Perdóname, Señor, porque yo he querido someterme a mi propia justicia y no a la justicia de Dios. Señor, perdóname porque he desarrollado una idolatría de codependencia. La vida está centrada en mí. Quiero que toda la vida esté funcionando alrededor mío. Quiero que me entapeten el mundo porque no quiero ponerme los zapatos. Quiero que todos cambien porque yo no quiero cambiar. Señor, necesito hoy tu ministración. Necesito eso que me dices en Jeremías. Necesito curación, sanidad, medicina, perdón. Tal vez no sano porque hay pecado que no he confesado. Señor, ayúdame a ubicar mis heridas. ¿Dónde están? Mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi conciencia. Muéstrame qué tan limpias están esas heridas, si están lavadas o si todavía están contaminadas. Señor, tu palabra y tu amor es medicina, tu consuelo es medicina. Tal vez necesito, como el hueso que se parte, tu vendaje. Necesito un proceso, necesito, Señor, quien me ayude. Tal vez nunca he podido desahogar mi dolor y necesito que me espichen esa materia y sacarla. Ayúdame, Señor. Quiero que alguien me escuche en mi dolor. Tal vez no he confesado esto a nadie. Tal vez, Señor, he oído tu palabra pero ni me entra. He orado pero ni siquiera siento que me escuchas. Tal vez me gustaría tanto decirle a esa persona que me hirió tantas cosas, pero quiero decírtelas a ti, Señor. O buscar a un consejero, buscar a alguien para decir cuánto dolor tengo. Y eso es algo que puedes hacer. Somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Necesitamos. Si necesitas a alguien, dile: Señor, muéstrame con quién ir a sanar.
Esos 7 espíritus que traen la amargura no los quiero tener más. Yo quiero echarlos fuera, porque vendrán peores. Dolor emocional, como demonio, tristeza, depresión, resentimiento, falta de perdón, venganza, esa tormenta y angustia interior, ese resentimiento y ese odio que le cobro las facturas a todos los que se me parecen a ese pasado o a esa persona, o los que tienen la autoridad que esa persona tuvo en mi vida. Esa culpa, esa condena, ese pesar. Señor, yo no quiero más espíritus torturadores en mi vida. No quiero estar más separado de ti. No quiero sentir que mis oraciones están siendo estorbadas. No quiero más inmundos en mi vida, esos espíritus torturadores. No quiero más esa raíz de amargura. Dile, Señor, arráncala hoy. No quiero más esa raíz de depresión. No quiero más estos síntomas en mi cuerpo. No quiero más, Señor, estas artritis, diabetes, problemas de hueso, digestivos, nerviosos, ansiedad. No quiero más esa condición de que me cuesta creer, de duda. Dios, hoy haz un milagro en mí. Limpia mis entrañas, vesícula, riñones, hígado, intestino, porque las entrañas en la Biblia habla de que se meten las emociones. Las entrañas era una parte muy especial que habla la Biblia. Señor, de donde esté metido en mis entrañas el dolor, que salga, el resentimiento, la amargura y todo engaño satánico. Tu palabra dice que si confesamos nuestras ofensas unos a otros, somos sanados. Yo no quiero más ansiedad en mi vida. Yo quiero ser un instrumento y un vaso de honra, un vaso de sanidad. Yo no quiero más amargura ni depresión. Señor, si tengo que pedir perdón y perdonar, muéstrame en este momento. Yo no quiero seguir como voy. No quiero quedar estancado en los años. No quiero seguir repitiendo años, sino cumplir años. Yo acepto que hay heridas que no he sanado, Dios. Señor, tal vez yo mismo, sin darme cuenta, estoy autocastigándome. Tal vez hay un falso perdón en mi vida, un autoengaño. Yo renuncia hoy en el nombre de Jesús a todo autoengaño que se metió a tu conciencia, que se metió a tu mente, a todo lo que inconscientemente haces para buscar ser herido y para buscar dolor. A esa venganza inconsciente, esa falta de perdón, a echarle la culpa a todo el mundo, a estar lleno de temores. Dile, Señor, aquí estoy. Tú sabes más que yo cómo me siento, qué es lo que tengo que sanar. Y yo te pido que por el poder del Espíritu Santo tú me sanes, Señor. Yo renuncio a la mentira que entró con el dolor, porque el pecado trajo el dolor, pero entró con una mentira para acercarme a Dios, porque Eva ya tuvo miedo de Dios, porque ya no era temor a Dios, sino miedo de Dios, porque ya no creían que Dios era un Dios bueno, ya no creían que Dios era un Dios poderoso, no creían que Dios era un Padre de amor. Dile, Señor, arranca la mentira que ha entrado con el dolor en mi vida, con la amargura. Y si yo he pecado con mi dolor, si yo he cobrado facturas emocionales, si yo he vivido una conducta de pecado, de amargura, hoy pido perdón, Señor, y trae consuelo. Si todavía no he podido perdonar, ayúdame, Señor, a ver que la persona que me hiere es una persona que está herida y llena de amargura. Espíritu Santo, te ruego en este momento que me ayudes. Envía tus ángeles guerreros si es necesario, pero arranquen la amargura, Señor, el rechazo, el odio, la envidia, la confusión, la muerte de mi vida, Señor. Y no solamente mía, de mi familia. Dile, Señor, mira, esos que tanto hieren en la familia son los que más heridos están.
Consuela mi alma, Señor. Trae paz a mi alma. Oh Señor, recibo tu amor en este día. Por fe te ruego que abras ahora mi corazón y lo llenes de medicina, de sanidad, de curación. Diga, yo no quiero estar más en esta cárcel. Y si quedé ligado al dolor, y si quedé ligado a esa persona que me causó dolor, o a esas personas, hoy se ha roto esa ligadura. Y si yo he tenido cautivos, y si yo he cautivado, y si he tenido personas a las que las he atado por el dolor, hoy las dejo en libertad. Por palabras, por acciones, por maldiciones. Hoy doy libertad a todo cautivo. Y el Señor te da libertad, porque el dolor no va a enseñorearse más, y no va a impedir más que madures, y no va a impedir más que cumplas el propósito de Dios. El dolor no le vamos a hacer más trono al dolor, no, ni a la amargura, porque detiene la gracia de Dios. Y en esta iglesia la gracia del Señor está derramada para cumplir un propósito, para cumplir un llamado, porque lo que está atado en este momento de economía, de trabajo, de labor, Señor, yo pido que sea perdonado, que hoy haya una carta de libertad, que hoy, Señor, la sentencia sea libertad de todo cautiverio, que hoy la medicina, la curación, el perdón, como dice allí en Jeremías, Señor, 33, 6 al 9, que tiemblen los demás de ver todo el bien con que tú me has bendecido y quieran venir a ti. Que no tiemblen de verme tan amargado, tan triste, tan herido, sino que tiemblen de poder sobrenatural, de la alegría, del gozo, que sane el cerebro, que sane las entrañas, que sane la voluntad, que sane los músculos, que sane los ojos, que sane los oídos, que sane las manos, el cuerpo, Señor, que sea arrancada la indolencia del corazón, la dureza. Señor, yo te pido que ese temor que está, Señor, como el guardián en tu alma, salga y no tenga más poder. Atamos a ese hombre fuerte de temor, ese hombre fuerte de amargura, ese hombre fuerte de incredulidad y de duda que viene por ese dolor ahí, porque no va a haber más cárcel. Diga, yo salgo de esa cárcel. Yo pido una carta de libertad por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte, por la ley de la libertad, porque Jesús fue encadenado, fue encarcelado, fue muerto en esa cruz, pero resucitó y llevó en desfile victorioso toda acta de decretos que tenían derecho de encarcelarme. Hoy yo salgo a la libertad en el nombre de Jesús.